Se ve la fuerza del ESME. Compañeros todos, muy buenas tardes. Antes que nada agradezco la posibilidad que nos dan de hacer el uso de la voz y también mandándoles un cordial saludo por parte de Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, de todo el Comité Central y las comisiones autónomas. Como cada 8 días estamos aquí para darles un informe. Ahora contamos con la presencia de un invitado muy especial, miembro del Comité Central, mi compañero Juan José Gómez Beristain, prosecretario de Trabajo, para el que le pido un fuerte aplauso. Gran reconocimiento, gran trabajador, gran luchador social, y le vamos a él ahora a ceder el uso de la voz por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias. Muy buena tarde, compañeras, compañeros. Les agradecemos este recibimiento. Particularmente agradezco la invitación por parte de mis compañeros Manuel, Sofi, que son compañeros, miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y nos parece importante venir a platicar con ustedes porque a últimas fechas o en lo que va del año, así como se ha desatado o se viene continuando una batalla mediática en contra de Andrés Manuel López Obrador, de igual manera se ha venido reactivando una batalla en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos hemos dado cuenta que, bueno, hasta finales del año pasado, el conflicto del ESME, pues como que ya ni siquiera aparecía en los medios, no se le mencionaba, no había como que la atención a lo que todavía está pendiente de resolver de nuestro conflicto. Conflicto que, por cierto, este año cumple 10 años de haberse iniciado a partir de un decreto ilegal, ilegítimo, cruel y brutal del presidente espurio Felipe Calderón, aquel 11 de octubre del 2009, el comandante Borolas, como ahora lo conocemos. Y había pasado como desapercibido ya el conflicto. Nosotros seguíamos trabajando en esa resolución cuando, justamente a raíz de una pregunta que hace una reportera de un medio patito en el mes de enero, el 24 de enero, hace una pregunta en la mañanera del presidente López Obrador haciendo referencia al ESME. Y el presidente, pues lógicamente menciona lo que conoce, lo que a él le tocó ver de parte de la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sin embargo, hace la mención a que hay que unificarse, que los electricistas andan divididos, entonces que se tienen que unificar. Pero esto se debió a una mala orientación que le dieron al señor presidente, porque no hay necesidad de unificar al Sindicato Mexicano de Electricistas. El Sindicato Mexicano de Electricistas, el ESME, ha permanecido unido durante estos 10 años de lucha, de resistencia, y continuará porque esa es la característica histórica de nuestro sindicato. ¿Qué fue lo que pasó? Hay que dejarlo muy claro. Recordarán que en ese decreto del 11 de octubre del 2009 éramos originalmente 44,000 trabajadores. Y de esos 44,000 trabajadores, 28,000 decidieron no continuar con la lucha de resistencia. Hubo un ofrecimiento por parte del gobierno de Felipe Calderón de que los primeros 10,000 trabajadores que se liquidaran iban a ser contratados en la Comisión Federal de Electricidad. O sea, aspiró a lo más mezquino, estimuló lo más mezquino, que es el interés económico. Y contra el acuerdo que tuvimos en el sindicato de que nadie se iba a liquidar, bueno, 28,000 compañeros decidieron que no iban a continuar en la lucha y renunciaron a la defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas. Lógicamente, con eso rompieron el único vínculo que tenían con el sindicato. Pero muchos de estos compañeros, o excompañeros mejor dicho, fueron alentados por un grupo de ex dirigentes de nuestro sindicato y por un grupo de jubilados que siempre vieron la manera de sacar raja política de este tema, y que incluso muchos de ellos tenían relación con el propio Partido Acción Nacional. Específicamente estoy hablando del exsecretario general Rosendo Flores Flores, que él
él, todavía siendo secretario general, le levantaba la mano a los candidatos del Partido Acción Nacional. Y después de que salía parte del Comité Central a limpiarle la cara y a decir, no es a nombre del sindicato, es a título personal. Este personaje, Rosendo Flores, es quien ha buscado el acercamiento con Andrés Manuel López Obrador y ha buscado una interlocución y ha dado una mala orientación, porque este grupillo de ex dirigentes del sindicato que invitaron a los compañeros a liquidarse, que les decían que ya no había nada más que hacer, que el sindicato estaba muerto, que lo mejor que podían hacer era cobrar su liquidación e iniciar negocios por su cuenta, finalmente hoy buscan acercarse al gobierno de la Cuarta Transformación. Y lo hacen a través de Martí Batres, lo hacen a través de Fernández Noroña, lo hacen buscando una interlocución directa con el propio presidente. Y en esta mala orientación se habla de la unidad del SME. Que nos quede muy claro, el Sindicato Mexicano de Electricistas tiene toma de nota. El Sindicato Mexicano de Electricistas se mantiene vivo gracias a un contrato colectivo de trabajo que logró en una negociación política. Porque no hay que olvidar, y yo creo que Manolo también ya ha abordado ese tema aquí, nosotros pasamos por diferentes etapas de lucha. La primera etapa fue recuperar a Luz y Fuerza del Centro. ¿Pero qué fue lo que pasó? La Suprema Corte de Justicia dijo, el decreto es constitucional y es legítimo. Entonces con eso se cerró nuestra primera etapa de lucha. A pesar de que demostramos que ese decreto era ilegal, finalmente la Suprema Corte lo legitimó. Y entonces nos fuimos a una segunda etapa que fue la del patrón sustituto, que se nos reconociera nuestro trabajo reintegrándonos a las labores en Comisión Federal de Electricidad. Metimos un amparo y ganamos ese amparo. Ese amparo nos daba el patrón sustituto, nos daba el pago de salarios caídos, nos daba el respeto a nuestra antigüedad y nos reintegraba a trabajar. Sin embargo, nuevamente la Suprema Corte de Justicia falla en contra de este amparo, atrae el caso, desconoce el amparo y nos dice no queda más vía más que irse a liquidar. Entra entonces la tercera etapa del conflicto, que fue la negociación política, y estamos hablando ya del sexenio de Enrique Peña Nieto. A ver, como que no escuché otra vez, Enrique Peña Nieto. Efectivamente, no lo olvidamos y lo recordamos con bastante desprecio. Y Lozano también, y todos ellos. Y en esta tercera etapa del conflicto nos fuimos a la negociación política. ¿Por qué? Porque legalmente ya no había nada que hacer. La Suprema Corte ya había dado un fallo. Y entonces lo que nos preocupaba es qué vamos a hacer los 16.599 trabajadores que seguimos en resistencia. ¿Cómo mantenemos con vida al sindicato? Porque quizás lo más fácil hubiera sido decir, cobramos nuestra liquidación, desaparece el sindicato y cada quien que haga su vida. Pero no podíamos hacer eso con un sindicato que estaba a punto de cumplir 100 años de vida. Con un sindicato que en estas calles ha transitado infinidad de veces, no solo en estos 10 años de resistencia. Recordemos, por ejemplo, la huelga general en 1916, cuando siendo presidente Venustiano Carranza, se organizó la primera y la que parece ser la única huelga general que ha habido en este país, y la encabezó el Sindicato Mexicano de Electricistas. Cuando en 1936 también encabezamos una huelga que dejó sin luz a la Ciudad de México durante 10 días, y con eso logramos un contrato colectivo de trabajo que fue ejemplo a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional. A un sindicato que hoy tiene más de 100 años, no lo podíamos dejar morir, y por eso hicimos una negociación política. Desafortunadamente los resultados no han sido tan rápidos como quisiéramos, pero díganme ustedes, ¿qué empresa hoy, al día de hoy, qué empresa tiene, no digamos la capacidad, sino la voluntad de contratar a 16,000 trabajadores y darles condiciones de contrato colectivo? ¿Cuántas empresas hoy tienen esa condición?
Prácticamente ninguna. Y las grandes empresas que tenían su contratación colectiva, como el caso de Pemex, como el caso de la misma Comisión Federal de Electricidad, hoy ya no son empresas paraestatales, hoy son empresas productivas del Estado. Ya no tienen las mismas cualidades que tuvieron en décadas pasadas, porque las reformas de este modelo neoliberal han cambiado totalmente esa situación. Entonces nosotros creemos que tenemos que rescatar esa tradición sindical de la contratación colectiva, del respeto a los derechos de los trabajadores, a la democracia, en la autonomía y en la libertad sindical. Y eso es lo que hemos impulsado en estos 10 años de lucha. Una pregunta, ¿qué diferencia hay de que ahora son empresas productivas a del Estado? Ok, el caso específico de Comisión Federal, para dejarlo muy claro. Comisión Federal de Electricidad era el único proveedor del servicio de energía eléctrica fuera de la zona centro del país. Y a raíz de la extinción de Luz y Fuerza, lo fue de todo el país. Y abarcaba todas las áreas del sector eléctrico, desde la generación en las plantas, la transmisión, ustedes han visto en carretera estas torres enormes, eso, el sistema de transmisión, en la Ciudad de México el sistema de distribución, iba a señalar postes, pero no, aquí es subterráneo, en la zona del centro todo es subterráneo, y la comercialización, que es el medidor que tienen en sus casas. Todo ese complejo industrial antes pertenecía a una sola empresa que era controlada por el Estado, y que lógicamente el Estado era quien definía las tarifas eléctricas, las políticas de electrificación a nivel nacional y el mantenimiento que se les daba a todas estas instalaciones. ¿Qué pasa hoy? Que con la reforma energética de Peña Nieto, Comisión Federal de Electricidad se divide en 8 empresas que están separadas legalmente, porque no pueden ser un monopolio. En esta lógica capitalista, neoliberal, que dice no, tiene que haber libre competencia, libre mercado, dicen el Estado no puede tener el control de una sola empresa que tenga el control a su vez de una parte importante como es el sector eléctrico. Entonces lo que hacen es dividirla, cortarla en cachitos, separarla y decirles ahora los medios económicos los tienen que conseguir ustedes. Por ejemplo, en comercialización, ellos dicen, si no logran cobrar la energía eléctrica a los usuarios, pues son áreas que vamos a ir cerrando y que le vamos a dejar entrada a empresas privadas. Eso es básicamente lo que pasa con las empresas productivas. Le ponen empresas productivas del Estado, pero prácticamente son sociedades anónimas, SAs, que van a competir en el mercado con otras empresas. Sin embargo, empresas como Comisión Federal y como Pemex han sufrido un proceso de descapitalización durante los últimos 30 años. Les han bajado recursos, les han dado entrada a otras empresas para que hagan el trabajo. Hoy, por ejemplo, la generación eléctrica en el país, cerca del 40% es privada. Entonces, el control ya no lo tiene totalmente Comisión Federal de Electricidad. Y lo mismo pasa con Pemex, o quisieron hacer con Pemex. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es una reversa a esa reforma energética y volver a nacionalizar estos bienes para que solo sea el Estado quien se encargue de dar el servicio. Pero bueno, ese es otro proceso de lucha en el que también nosotros estamos involucrados. ¿Por qué? Porque lo que nosotros logramos en la negociación política fue, uno, para mantener con vida al sindicato, su registro nacional, porque si no, pues entonces no tenemos manera de tener un reconocimiento jurídico a nuestra lucha. Si hubiera desaparecido el sindicato, seríamos a lo mejor una organización social, como hay muchas en el país, con sus luchas como hay muchas en el país, pero nosotros hoy tenemos un reconocimiento jurídico y tenemos la capacidad de generar empleo para nuestros compañeros. Frente a esta posibilidad de generar empleo, el contrato colectivo que logramos para generación de energía, pues lógico que eso despertó el interés de estos oportunistas que hace 10 años le dijeron a la gente, váyanse a liquidar, ya no queda nada que hacer. Como vieron que sí funciona lo que estamos haciendo, entonces dijeron, no, pues ahora queremos para todos. E incluso una disidencia interna de nuestro sindicato se apropió de un lema zapatista que dice para todos todo,
y ahora ellos se hacen llamar el Grupo para Todos Todos. Y dicen, no, lo que se logró en la lucha de los 16,500 durante 10 años, pues que sea para los 44,000, para todos los que se jubilaron. Los que se jubilaron, ojo, hay una gran cantidad de jubilados que no se volvieron a parar en el sindicato en 10 años, que no fue en ningún momento ninguna movilización, que no participaron en ningún proceso electoral de nosotros, que no hacían vida sindical, no iban a las asambleas, no pagaban su cuota sindical. Y de repente ahora dicen, no, lo que se logró es para todos, para todos. ¿Ustedes creen que es justo? Nosotros tampoco. Pero estos oportunistas, lógicamente, duro Iron Man. Miren, tenemos el apoyo de los Vengadores. ¡Arriba la cooperativa! Gracias. Entonces lo que nosotros estamos enfrentando es una campaña que lo que busca es desacreditar lo que hemos logrado en estos 10 años de lucha. No nos dejemos engañar. Estos oportunistas le quieren hablar al oído al presidente y decirle que ellos son también miembros del SME. Ya no lo son. Abandonaron al sindicato durante 10 años. Incluso en nuestro pasado proceso electoral interno, que lo maneja nuestro estatuto, cuándo se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, y esas son reglas que están por lo menos desde la década de los 30, hasta eso están cuestionando ahora. Y dicen que hubo un fraude electoral, que porque no respetamos las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Exactamente, porque no conocen nuestro estatuto. Imagínense miembros del sindicato que no conocen su estatuto. Y uno de ellos anda diciendo, oye, es que cómo es posible que hayan votado más de 16,000 personas si el censo que tiene la Secretaría del Trabajo nada más reconoce a 15,000 y que además se hicieron 33,000 boletas. Y lo dijo alguien del SME, Y nosotros le decimos, ¿y los jubilados qué? Los jubilados que apoyaron a este movimiento, somos el único sindicato que reconoce a los jubilados la capacidad y la facultad para votar, para opinar y para tener representación dentro del sindicato. Somos el único sindicato. Pero lógico, la Secretaría del Trabajo, la Ley Federal del Trabajo, no reconocen a los jubilados, no les reconocen derechos en sus sindicatos. Nosotros sí. Y por eso, además del censo de trabajadores reconocidos, tenemos además miles de jubilados, son aproximadamente 17,000 jubilados que tienen derecho a votar. Y entonces por eso se hicieron tantas boletas. Pero bueno, ¿a dónde vamos con todo esto? Hoy lo que nosotros buscamos es la reinserción laboral, porque no ha sido suficiente con los esfuerzos que tenemos. Necesitamos recuperar nuestro empleo, necesitamos darle esa estabilidad a más de 15,000 familias. La Suprema Corte nos rechazó el patrón sustituto de manera ilegal. Y muchos de ustedes recordarán que en el 2010 Andrés Manuel López Obrador mandó una carta a los trabajadores electricistas del SME en donde reconocía que había sido injusto el despido de tantos trabajadores y que si él llegaba a la presidencia, él iba a restituir luz y fuerza del centro. Eso lo hizo en el 2010 con miras a la elección del 2012. Sabemos lo que pasó en el 2012, nos imponen al copetón. Pero hoy las condiciones son diferentes. Hoy Andrés Manuel López Obrador es presidente constitucional de la República Mexicana, de los Estados Unidos mexicanos. Hoy tiene una mayoría en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Hoy
la cuarta transformación apunta al reconocimiento de los derechos, de las luchas de los trabajadores, nacionalista, totalmente justo por aquellas cosas que durante más de 30 años hemos padecido los mexicanos. Es momento de recuperarnos. Por eso nosotros decimos que justamente hoy es el momento para tomarle la palabra y decir: recuperemos la empresa nacionalizada, la empresa que dé un servicio público de energía eléctrica. Hoy nuestro presidente tiene la posibilidad de restaurar esa fuente de empleo. Y por eso nosotros, como electricistas, vamos a salir a las calles el próximo 27 de septiembre. Ustedes recuerdan qué pasó un 27 de septiembre de 1960. La nacionalización, como dice Rebe, la nacionalización de la industria eléctrica, cuando era presidente Adolfo López Mateos. El 27 de septiembre ya es una fecha de conmemoración, porque ya no tenemos una empresa eléctrica nacionalizada, ha sido privatizada, ha sido desmembrada. Nosotros queremos recuperar esa empresa nacionalizada, porque en una empresa así trabajó el Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, este 27 de septiembre vamos a marchar a las 4 de la tarde desde nuestro local sindical en Antonio Caso 45. Vamos a pasar por aquí y vamos a llegar al Zócalo para hacerle presente nuestro compromiso al presidente de que queremos una industria eléctrica nacionalizada. Pero eso pasa necesariamente por la resolución al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Están todas y todos cordialmente invitados para ese 27 de septiembre para acompañarnos en la marcha, ya sea en el transcurso o llegando al Zócalo. Están cordialmente invitados porque esta es una lucha de todos. Es una lucha de todos. Y conforme vayamos avanzando en las reivindicaciones de los trabajadores, lograremos cambiar a este país que ha sido tan lastimado por la corrupción y por esas políticas neoliberales. Entonces, bueno, no tengo nada más que agregar, agradecerles su atención y decirles que aquí se ve la fuerza del ESME. Aquí se ve la fuerza del ESME. Muchas gracias.